compartirlo más rato después de que hagamos ya la reunión como tal. Bueno, muchas gracias a todos los que se siguen uniendo a esta reunión que el Señor nos permite tener en este momento. Gracias. Me gusta mucho cuando tenemos esa buena respuesta de todos ustedes para el estudio bíblico y el encuentro con la palabra. Estamos mirando qué es la gracia. Vamos a mirar hoy el punto número 22 y el punto número 23 de lo que es la gracia. Terminamos diciendo en la última reunión que la gracia de Dios o el mensaje del Señor es una disciplina. Hablamos de la palabra disciplina. Bueno, ya por acá se unió también la bendecida. Gracias. Muy bien. Vamos a mirar hoy que la gracia tiene que ver con un apostolado. Gálatas 2, del 1 al 10, vamos a hacer la lectura y vamos a estudiar allí la palabra de Dios. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es el evangelio? ¿Cierto? ¿Cuál es la enseñanza del nuevo pacto? ¿De qué trata la enseñanza del nuevo pacto como tal? Gálatas capítulo 2, versículo 1. Muy bien, gracias, Sida, que se ha unido. ¿No? Sí, y vamos a hacer, sería el punto número 22. Hemos estudiado ya 21 puntos sobre qué es la gracia, el evangelio eterno. Hemos dicho que la gracia o el evangelio eterno es una dispensación, es un nuevo pacto, es un misterio, es un evangelio, una trompeta, una reforma, es el reposo, es una sabiduría, es una revelación, es un reino espiritual establecido en la tierra, es un fundamento, es un filtro. La gracia es el propósito eterno, es el evangelio eterno, es un juramento, es la circuncisión de la conciencia, es la reconciliación, es la justicia de Dios, es la sana doctrina, es la consumación del misterio y del ministerio de Dios. Y también hemos dicho que la gracia es una disciplina. Hoy vamos a mirar que la gracia es un apostolado diferente. Los miércoles, todos los miércoles lo que hacemos es un estudio que nos permite poner fundamento para poder edificar sobre él. Los domingos ya tratamos temas más abiertos, pero los miércoles es establecer fundamento para construir sobre ese fundamento. No un fundamento diferente, sino el fundamento que ya está establecido por Dios, ¿cierto? Entonces, Gálatas capítulo 2, del versículo 1 al versículo 10, vamos a hacer la lectura, nos va a hablar de que otra característica de la gracia o del evangelio eterno o del nuevo pacto o de la alianza nueva y eterna es que es un apostolado. Hoy en día está de moda el apostolado. Por allá por el año de 1980 no se oía mucho de apóstoles. Luego vinieron los 90, el año 2000 y se comenzó a coger más fuerza los apóstoles. Y en estos últimos 23 años, pues el ministerio apostólico de Dios se ha desarrollado y en todas partes hay apóstoles. Casi todas las denominaciones tienen apóstoles y muchas personas que antes eran pastores ahora son apóstoles y muchos que ni fueron pastores hoy en día son apóstoles y se presentan como apóstoles y anuncian como apóstoles. Entonces, hay una fiebre de apostolado, realmente. Sin embargo, pues vamos a hablar un poquitico acerca de todo eso esta noche. Gálatas 2, del 1 al 10, así que vamos a abrir la Biblia allí. En el libro de Gálatas, capítulo 2, del 1 al 10. Vamos a prestar atención a lo que dice la palabra. En la versión que usted tenga de la Biblia, no importa la versión que tenga, préstele atención a esto que es importante. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los
gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, o sea, gentil, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían cierta reputación de ser algo, abro paréntesis, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, cierro paréntesis. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunican. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, abro paréntesis, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, cierro paréntesis, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, oiga, dice ahí, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la mano derecha en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Entonces, ¿qué es la gracia? La gracia es un apostolado diferente. Estábamos hablando de que hay hoy en día una manifestación muy amplia de lo que son los apóstoles. E incluso a veces reclaman cierta honra, cierto trato especial porque son apóstoles. Y las personas tienden a ver a los apóstoles como súper espirituales por encima de los otros ministerios. Pero recordemos lo siguiente. Apóstoles, primero que todo, fueron discípulos, 12 discípulos, que tras haber sido formados por el Señor, se convertirían después en apóstoles. De los 12, uno se ahorcó, quedaron 11. Luego que el Señor muere y resucita, los discípulos se convierten en líderes y ahora son apóstoles. Como los grupos tienen que ser de 12, por eso un maestro escogía 12, entonces Pedro oró en Hechos 2 y le dijo, Señor, hay gente que ha estado con nosotros durante el principio hasta ahora, todo el tiempo han estado ahí, nos han seguido, viajan con nosotros, conocen todo, pues queremos que nos guíes porque necesitamos que completemos el número 12. Entonces oró y después de orar trajo unos huesitos, los echó en un tarrito, los batió y los tiró y echó suertes, y lo que quedó allí fue que eligieron a uno que había estado con ellos desde el principio, Matías, y quedó como el apóstol número 12. El Señor Jesucristo ya tenía un plan diferente. Él ya tenía el apóstol número 12. Ya lo tenía listo para llamarlo. Pero pues Pedro se adelantó. Entonces el apóstol número 12 quedó como el apóstol número 13. Por eso después él mismo dice, yo soy como un abortivo. O sea, yo no tenía que estar, pero estoy, porque él me llamó. El apóstol número 13, que era el número 12, es el apóstol Pablo, que antes era Saulo de Tarso y que fue llamado directamente por el Señor. No fue escogido con dados, ni con besitos, ni con cartas, sino que lo llamó directamente el Señor Jesucristo. En esa línea directa de apóstoles de Jesús, solo han existido 2, incluyendo a Judas, que se ahorcó. Apóstol directo de Jesucristo, llamado por Jesucristo, solamente uno, el apóstol Pablo, no más. Apóstol como ministerio, como servicio en la iglesia, porque un ministro es un servidor, tenemos 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Como ministros, o sea, como servidores del cuerpo, sí hay apóstoles, pero ya no son ni de la línea directa de Jesús, ni tampoco de la línea directa de Jesucristo.
sino que estos apóstoles son servidores de la iglesia para servir en el cuerpo. Un apóstol normalmente es un anciano, no cronológicamente hablando tiene que ser anciano, pero sí un anciano en el Señor, es decir, alguien que lleva un tiempo en el Señor. 2, un apóstol debe ser una persona que primero ha sido creyente, luego fue servidor, ha sido líder, ha sido pastor, ha abierto por lo menos una congregación o varias congregaciones, y con la madurez del tiempo y los años y con la forma que tiene de vida esa persona, la iglesia le reconoce el apostolado. O sea que apóstol como ministerio, como servidor, es una función que la desarrolla la persona, y la imagen te dice, este hermano o esta persona es un apóstol. ¿Por qué? Ha abierto obras, restaura pastores, le enseña a pastores y tiene una profundidad en la enseñanza que lo califica para ser apóstol, para formar otros pastores, para que establezcan otras congregaciones. Entonces, recordemos, en la línea directa de Jesús, 12, no hay otros. Jesús llamó a 12. En la línea directa de Jesucristo, 1, Pablo. Como ministerios en la iglesia, muchos alcanzan el título de ser apóstoles, pero primero tienen que desarrollar la función de servicio. Y después de desarrollar la función, se le da el título o el reconocimiento en la iglesia. Pero recuerde, apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro no son para estar sobre la iglesia, para gobernar sobre la iglesia, sino que están para servir a la iglesia. Son servidores, no para que les sirva, sino para servir. Eso para aclarar la fiebre de apóstoles que hay en este tiempo, donde cobran grandes cantidades de dinero para ir a hacer una visita, para enseñar a pastores. Yo sé, y es lógico, que una persona que vive el ministerio tiene que recibir dinero. Es lógico, es normal. Es lógico que o le den ofrendas, o es lógico que le ofrezcan una cierta cantidad de dinero cuando van a hacer un seminario, un encuentro, pues es normal, van a cobrar la entrada. Es lógico que le paguen, como cuando invitan a un conferencista y le pagan su plata. Pero algunas personas en el ministerio, cuando son muy conocidos, tienen unas tarifas demasiado altas, entonces ya se pasa de la parte del servicio a lo lucrativo. Entonces ya se desenfoca totalmente todo y no es lo correcto, realmente, no es lo correcto. Bueno, en Gálatas 2, del 1 al 10, dice que hay un solo evangelio, pero hay 2 apostolados. Así que tenga en cuenta eso. Si usted ya lo ha escuchado, afírmese en esa verdad. Si es la primera vez, préstele atención. Hay un solo evangelio. Un solo evangelio. ¿Cuál es ese evangelio? ¿La ley? No. ¿Cuál es ese evangelio? ¿Los 4 evangelios? No. ¿Cuál es ese evangelio? ¿Cuál es esas buenas nuevas? ¿Cuál es ese mensaje? Se llama el evangelio eterno. Así se llama, el evangelio eterno. Se llama también alianza nueva y eterna. Se llama también nuevo pacto. Se llama también Nuevo Testamento. O se llama el evangelio de Jesucristo. Un evangelio, pero 2 apostolados. Un apostolado en cabeza de Cefas o de Pedro. Ahí dice Cefas, en la otra Biblia dice Pedro. Un apostolado en cabeza de Pedro y los otros 11. El apostolado de Pedro, dirigido, ahí está en la Biblia escrito, dirigido a la circuncisión, es decir, dirigido a los judíos. Así, claro, la ley. Dirigido a los judíos, a los que practican el judaísmo. Y el evangelio de la incircuncisión, que es el evangelio que enseña el apóstol Pablo, es el evangelio a los gentiles. Es un Señor Cristo, que es el Señor de la iglesia, un evangelio que es su revelación a Pablo, y unos apóstoles que son únicamente para la circuncisión. Y un evangelio que es para los gentiles, o los griegos, o los de otras nacionalidades o denominaciones. En ese apostolado estamos nosotros.
No porque nosotros hayamos elegido, sino porque por cronología y por nacionalidad, pues no estábamos allá, y por nacionalidad nosotros no somos israelitas, ni practicamos el judaísmo, sino que somos otra nación. En nuestro caso, la gran mayoría colombianos. Estamos entre el grupo de los gentiles. Y el apóstol a los gentiles, el apóstol a los griegos, el apóstol a las otras naciones, el apóstol que tiene la enseñanza para otras naciones es el apóstol Pablo. ¿Dónde está ese evangelio en la Biblia? Está exactamente en 13 cartas que escribió el apóstol Pablo y en la carta a los hebreos. Se puede encontrar en toda la Biblia, pero condensado está en esas 13 cartas. Entonces, ¿qué es la gracia? La gracia es un apostolado diferente. Entonces, por cuestión de manejo religioso, cuando nos evangelizaron a nosotros, en las religiones tradicionales, nos evangelizaron en el apostolado de Pedro, no en el apostolado de Pablo. Entonces, por eso la iglesia tiene tantas costumbres que son para el apostolado de Pedro, que es para los judíos cristianos. Pero como el apóstol a los gentiles no nos lo presentaron, entonces ahora que el Señor nos introduce en la gracia, se nos dificulta. Porque para nosotros, los que estamos en Cristo, en la gracia, en el evangelio de los gentiles, pues no se habla de diablos, no se habla de demonios, no se habla de condenación, no se habla de sacrificios, sino que se habla de la gracia de Dios, el regalo de Dios. En cambio, el otro apostolado, pues uno sí, mucha lucha, mucho espíritu, mucho demonio, mucha guerra, mucho hacer, y aquí es mucho creer en la gracia. Entonces, por eso, usted y yo, lo que tenemos que mirar es cuándo nacimos, en qué nación nacimos, si somos israelitas y judíos, o si somos de las otras naciones, con cualquier religión, y Dios nos llamó, y entender que hay una alianza nueva y eterna, hay un pacto nuevo y eterno, hay un testamento nuevo. A propósito, usted ya leyó el Nuevo Testamento, espero que sí, está condensado en las 13 cartas del apóstol Pablo. Ojalá lo haya leído ya. Ahí está condensado en las cartas del apóstol Pablo. Vamos a mirar acá un momento, mientras que ustedes lo van también asimilando ahí lo que estamos diciendo. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué es la gracia? Un apostolado diferente. Oiga, ¿usted a qué iglesia va? Yo voy a una capilla, donde hay un pastor que llama Soto. Pero ¿son de qué doctrina son ustedes? ¿Qué doctrina tienen? Ustedes son sana doctrina. Dígale, la doctrina de nosotros es el evangelio eterno. Y ahí los deja peinados y con gel, de una vez. ¿Cómo que el evangelio eterno? Sí. El evangelio de Jesucristo, el nuevo pacto, la alianza. ¿Pero qué es la alianza? ¿Qué es la gracia? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dígale, eso es un apostolado diferente. ¿Cómo así que un apostolado diferente? Sí. Entonces comienza usted a enseñarle a la persona la verdad presente. La verdad presente. Bueno, ya sabe pues. Vamos a irnos al punto número 23. ¿Qué es la gracia? La gracia es el aborto de la obra. El aborto de la obra. Es el aborto, como cuando hay un aborto es darle muerte a algo, es terminarlo, es expulsarlo. Entonces, ¿qué es la gracia? La gracia es el aborto de la obra. Usted, durante muchos años, usted y yo hemos creído que con plegarias y con sacrificios se compran los favores del cielo, se negocia con el cielo. Entonces venimos de una tradición que en algún tiempo eso era lo que había. Eso era el antiguo pacto, era obra establecida en la misma ley de Moisés, obra que era aceptada por Dios en ese pacto, en esa dispensación.
Y como nos evangelizaron fue con el apóstol Pedro, no con el apóstol Pablo, entonces Pedro nos presentó, oído, a Jesús y nos dejó en la muerte. No más. Y Pablo, que no nos lo presentaban con él, los que ahora hemos oído el Evangelio de la Gracia, nos presentan a Pablo, que Pablo no nos presenta solo a Jesús, su muerte, sino que nos presenta a Jesucristo resucitado. O sea, hay más, ¿cierto? Mire, por ejemplo, usted que es muy tradicional eso, o sea, ¿cómo se vive el antiguo pacto? El antiguo pacto se vive. Jesús nace en diciembre, Jesús muere en Semana Santa. Jesús nace en diciembre, Jesús muere en Semana Santa. Ahí nos quedamos. Él resucitó y ya. El Evangelio de la Gracia te presenta a Jesucristo resucitado. O sea, te enseña a Jesús, te lo pasa por la muerte, lo lleva a la tumba, lo resucita al tercer día y te muestra a Jesucristo resucitado como Señor de la iglesia, como el Señor de nosotros, como el Señor de ustedes. Ya no nace para nosotros en diciembre y muere en Semana Santa. Él vive y vive para siempre. Ese es el Evangelio de la Gracia. Jesucristo vive. La tumba está vacía. El aborto de la obra, Gálatas capítulo 3. Gálatas 3. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es lo que hacían en el nuevo pacto? ¿Qué es lo que hacían en vínculo perfecto? En vínculo perfecto te enseñamos a que acabes totalmente con la obra, que abortes la obra, que renuncies a la obra, que mates la obra. Pastor, las buenas obras, no, las buenas obras son resultado de una vida llena del Espíritu. Las buenas obras son necesarias, pero las buenas obras estamos hablando a nivel social, las buenas obras estamos hablando a nivel de humano con humano. Hay que ser buenos seres humanos, hay que ser buenas personas, hay que hacer las obras, hay que ayudar a los necesitados, hay que levantar a los caídos, hay que compartir de lo que tenemos, hay que visitar a los enfermos, hay que visitar a los presos, hay que consolar a los afligidos. Claro que sí, hay que ayudar al que se cae, hay que ayudarlo a levantarse, sí. No hablamos de esas obras. Hablamos es de las obras en el sentido religioso, las que se intercambian con Dios para acceder a favores de Dios o las que se usan para ganarse la entrada al reino de los cielos. De ese tipo de obras es de las que hablamos. Hay que abortar totalmente eso, acabar totalmente con eso. El apóstol Pablo le dice a la iglesia en Gálatas 3, le dice, oiga, yo a ustedes les presenté a Jesucristo, se los presenté tan claramente que es como si ustedes mismos hubiesen estado viendo allí, presenciando a la muerte, la resurrección, todo, o sea, se los presenté con todo el lujo de detalles. ¿Cómo es posible que porque me voy unos meses a abrir otra obra, a otra parte, y regreso, vengo y los encuentro a todos ustedes circuncidados, todos adoloridos, que no se pueden ni sentar ni moverse? Y les digo, ¿qué les pasó? Y me dicen, no, es que estamos circuncidados. Circuncidados. Yo no les enseñé eso. No, es que vinieron allá de Jerusalén, los apóstoles mandaron a unos hermanos allá y nos dijeron que muy bueno que hayamos creído en Cristo y todo, pero que la circuncisión, por Dios, que hay que guardar la ley. Y que entonces que ellos venían en nombre de Pedro y todo, y que Pedro caminó sobre el agua, y no, entonces no circuncidar. Entonces el apóstol Pablo le dice, oh Gálatas, insensatos, ignorantes, tontos. Él utilizó expresiones muy fuertes. Que tan necios sois. Y habiendo comenzado, porque ¿con quién comenzaron? Con Pablo, con la gracia, con Cristo. Dice, que habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar por la carne. O sea, por Dios. Cuando ustedes fueron llenos del Espíritu, cuando ustedes sintieron el gozo de la salvación, cuando ustedes fueron perdonados, cuando ustedes recibieron este evangelio, ¿lo hicieron por creer con fe o por hacer alguna obra o circuncidarse o por hacer alguna obra? Y yo, no, pues por creer, por fe. Y entonces son tan necios que recibieron todo eso por fe, como don, y ahora se van a ir a intercambiar. Se cayeron de la gracia, les dijo Pablo.
se cayeron de la gracia, porque volvieron a las obras. ¿Qué es la gracia? Es el aborto de la obra. Hermano, venga, paguemos el precio. Dígale, yo no puedo pagar. ¿Cuál precio? ¿Debes algo en algún almacén, en alguna tienda? No, el precio de la guerra, no hay forma, porque yo no puedo tomar por inmunda la sangre del pacto en la cual fui santificado. No puedo hacer afrenta al Espíritu de gracia y no puedo pisotear al Hijo de Dios. Y él dijo, consumado es. Y cuando se presentó ante el Padre, antes de enviar al Espíritu Santo, el Padre dijo, la obra está completa, saldada, aquí no se debe nada, por lo tanto envío al Espíritu Santo, porque si se debiera algo, no hubiera venido el Espíritu Santo. Entonces, vamos a ser tan necios también nosotros, que habiendo oído la palabra del Espíritu y habiendo recibido las bendiciones por el Espíritu, ahora vamos a meterle carne al asunto. Entonces, ¿quiénes son los que hacen guerra? Los que están en el apostolado de Pedro. Eso le encanta la guerra. ¿Están mal? Están equivocados de apóstol. Eso es todo. Y hay un apostolado de Pedro que es para los judíos cristianos, que tiene ley, tiene gracia. Y está el apostolado de Pablo, que presenta a Jesucristo resucitado, que no tiene sino gracia, nada de ley. Y él es apóstol a los gentiles, a cualquier nación que no sea israelita. Así que mi pregunta sería, ¿usted dónde está? Vamos a hacer guerra. ¿Y tú eres colombiano? Sí. Déjame decirte que, ¿cuál es tu apóstol? Que el apóstol mío es Enrique, el apóstol mío es Carlos, el apóstol mío es... No. ¿Cuál es tu apóstol? Y pues, el apóstol mío es el presidente de la misión. No. ¿Cuál es tu apóstol? ¿Cuál contra la pared? ¿A qué no le dice? Ninguno le dice, Pablo, Pedro, ninguno le dice, porque eso no lo enseñan. ¿Cuál es tu apóstol? Entonces, cuando la persona esté confundida, diré, mi apóstol, por decisión de Jesucristo, es el apóstol Pablo. Entonces, ¿cuál es su apóstol? No, pues Jesucristo, Jesús. No quiero tu apóstol. Porque si tú me hablas de guerra, de lucha, de posible pérdida de salvación, de hacer sacrificios, de todo eso, me está hablando del apóstol Pedro. Y él tiene un mensaje, pero para los que son judíos cristianos. ¿Eres judío cristiano? No, yo soy cristiano. Entonces, él está con el apóstol equivocado. Ven, te presento al apóstol Pablo. Entonces, lo llamamos a Gálatas 2, leemos Gálatas 1, leemos todo Gálatas capítulo 5, y le decimos, escoge pues ahí. Entonces, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la enseñanza de este evangelio? Es algo tan bonito, tan sencillo como esto. Es renunciar a cualquier posibilidad que haya en nosotros de volver a la esclavitud. Es renunciar, porque dice, Pablo dice en Gálatas 2, dice, algunos se metieron para espiarnos, reducir la libertad que tenemos y llevarnos otra vez a la esclavitud. Y nosotros sabemos cuando dice que llevarnos otra vez a la esclavitud, llevarnos a la ley. Porque Gálatas 4 dice que la ley solamente da hijos para esclavitud, no más. No da hijos libres. Gálatas 4. Pero lea todo Gálatas, es que son 5 capítulos espectaculares. Léalos. ¿Qué es la gracia? Un apostolado diferente. Mi pastor es el pastor Soto, usted puede decir, pero el apóstol es el apóstol Pablo. Y el apóstol de nuestra fe, Jesucristo. Y el sumo sacerdote, el papa de nosotros, el sumo sacerdote, Jesucristo. ¿Y a qué línea de sacerdotes pertenecen ustedes? Al de Melquisedec. O sea, mire usted cómo usted tiene tanta autoridad sobre su cabeza. Entonces yo los invito hoy para que ustedes afirmen en la verdad presente y aborten totalmente la obra. ¿Qué hay que hacer? Orar. ¿Qué hay que hacer? Declarar la palabra. Pida una vez o dos, métase en oración hasta que tenga la sustancia, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, hasta que tenga la sustancia. Y una vez que tenga la sustancia, después de que ha orado 1 o 2 veces, alabe, dé gracias, bendiga al Señor todo el tiempo. Alabe su nombre, bendiga su nombre. Declare la palabra, confiese la palabra.
Y cuando la mente le diga, hey, tienes que hacer, usted le va a decir, no puedo hacer nada, porque él ya lo hizo todo. Estoy completo en Cristo. La deuda fue saldada. Además, por favor, apréndase ese versículo, para que se lo explique a su mente. La vez que diga, ven, hagamos, y hagamos. Desde el principio en Génesis, Dios dijo que terminó toda la obra que había hecho y descansó. Dios está en reposo. Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 2. Dios está en reposo. ¿Cómo tengo que estar yo? En reposo. Hagamos, y yo no puedo hacer porque no puedo tener por inmunda la sangre del pacto, no puedo pisotear al Hijo de Dios y no puedo hacer afrenta al Espíritu de gracia. Si pisoteo la sangre en la que fui santificado, si menosprecio al Hijo de Dios y si resisto al Espíritu Santo, lo único que queda para mí, aunque sea creyente, es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, que quiere decir juicio, juicio y juicio, condenación y problemas. ¿Y por qué? Porque usted está rechazando el único medio que Dios estableció. Él estableció a Jesucristo y usted dice, no me sirve Jesucristo, no me alcanza, yo tengo que hacer. Entonces dice el Señor, escucha esto porque tienes que soltar, mata en tu mente, aborta todo eso en tu mente de una vez. Él dice, son míos los miles y millares de caballos salvajes, los búfalos, son míos los millares de animales que hay en los bosques, en las selvas, son míos. ¿Qué puedes tú ofrecerme que no sea mío? ¿Qué me puedes ofrecer que no sea mío? Y luego viene el apóstol la carta en los Romanos y Corintios y dice así, ¿por qué te jactas como si estuvieras dando algo y ofreciendo algo cuando todo lo has recibido? O sea, ¿qué tengo yo? ¿Qué tiene usted? Que usted no haya recibido de Dios, que usted le pueda dar a Dios para cambiar con Dios. Dígame qué tiene. En el Espíritu somos Dios, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. O sea, no nos creamos, no nos pertenecemos. El alma nos la dio en la nefes, sopló en nosotros. El cuerpo, Él le dio la orden a papá y a mamá para que esas dos células se unieran y de allí se generara todo el cuerpo humano. ¿Que tienes plata? Esa plata te la dio Dios. Porque yo fui el que trabajé, sí. ¿Y quién te dio la vida y la fuerza y la capacidad y la habilidad para negociar, para comprar, para dirigir? Que tengo casa, que tengo edificio, que del Señor es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan y todo lo que hay en ellos. ¿Qué tienes? Entonces, de una vez, mata ese pensamiento, aborta totalmente la obra y cuando requiera algo del Padre, acérquese con confianza, como dice Hebreos, acérquese con confianza al trono de la gracia y dígale, Padre, aquí estoy. Así, caripelado, con las manos vacías. ¿Por qué? Porque no tengo que traer nada, porque soy tu hijo. Porque estoy bendecido con toda bendición, porque estoy completo en Cristo, porque estoy cabeza y no cola, porque estoy arriba y no abajo, porque los ángeles trabajan a mi favor, porque la sangre de Cristo me limpió, me lavó, me santificó, me justificó. Así que me acerco con confianza, Padre. Lo único que puedo darte es lo que tú me diste a mí. Me diste amor, yo te devuelvo amor. Te devuelvo gratitud y te rindo toda mi vida, el tiempo que me has regalado, que también es de Dios. Te lo entrego en tus manos, Señor. Todo lo pongo en tus manos. Y adore al Señor. Gócese en Él. ¿Y sabe qué dice el Señor? Deleítate a sí mismo en el Señor. Y el Señor mira tu corazón y dice, mi hijo ya requiere que le renueve esto y lo renueve. Mi hijo tiene un deseo y le voy a dar este regalo y le voy a sumar más todavía. Añadiduras. A mi hijo le han dado en la cabeza, pero lo voy a levantar, lo voy a honrar y voy a hacer que todo el mundo se dé cuenta. Me voy a honrar a mi hijo. O te puedes ir para otro apostolado y quémese allá el tiempo que quieran. Pero yo te digo esto. Yo he estado en los dos apostolados, porque yo entré por el otro apostolado.
Y Cristo me llamó a este apostolado. Y yo puedo dar testimonio de que hay gente que quema 15 o 20 años de la vida orando por una misma cosa y no hay respuesta. Debe ser que está en el lugar equivocado. Y no hablo tanto de denominación ni de capilla. Hablo de la posición espiritual. De pronto no está sentado con Cristo en los lugares celestiales, sino en otra parte peleando y peleando. Bueno, oremos. Esta es la palabra para hoy. Llévesela en su corazón. ¿Cuál es el apóstol suyo? Y no porque usted haya escogido, porque él, el Señor, lo escogió. Él fue el que escogió. Por obediencia. Lea Gálatas 2, claramente, ahí dice claramente en todo el libro de Gálatas que Cristo mismo, como Señor de la iglesia, dijo: ustedes muchachos, son apóstoles a la circuncisión. Y a Pablo, a quien llamé, con los que le colaboran a él, son apóstoles a la circuncisión. Ellos se dieron la mano en señal de que aceptaban la voluntad de Dios, y unos para un lado y otros para el otro. Padre, te damos gracias. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por la sangre de Jesús derramada que nos limpia y nos lavó. Gracias. Gracias, Padre, por Jesucristo resucitado, nuestro Señor. Gracias, Padre, por todo el favor que nos das. Gracias por habernos trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Gracias por habernos hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo. Y gracias por la seguridad que nos brindas al estar en Cristo Jesús. Afirma a cada uno en la palabra. Afírmanos en la palabra. Gracias porque así como has trabajado en nosotros, estás trabajando en otros y seguirás trabajando en otros también. Gracias por llegar a mitad de semana. Gracias por sostenernos hasta este momento. Y gracias porque lo que viene en adelante también confiamos en ti. Gracias. Gracias. Mira, Señor, la petición que tienen los bendecidos en este momento, las diferentes peticiones que ellos puedan tener. Y conforme a tu gracia, amado Padre, responde. Conforme a tu gracia, escucha y responde, Señor. A los que saben orar y a los que no saben aún formar oraciones, mírales el corazón, porque el corazón habla mejor que las palabras. Gracias. A Dios el Padre sea toda la gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Les bendigo en esta noche. Les declaro reinando en vida sobre toda circunstancia. Les agradezco mucho el que hayan estado presentes en el estudio, en la palabra hoy. Una bendición contar con ustedes, tenerlos también en la reunión. Y bueno, afírmense siempre en Cristo. Los invito para el próximo domingo a las 8 de la mañana, quienes puedan conectarse y quienes no puedan hacerlo, pues vengan acá a la presencial en Pereira. Gracia y paz para todos. Bendiciones en Cristo.